mayores de 14 años. Saludos, país. Alfonso Torres huyó aquí en su espacio Voz para el Cambio, miércoles. Y como cada miércoles, este espacio está dedicado a la salud. Salud preventiva con el doctor Jordanis Rodríguez. Y en un segundo momento, con un profesional de la medicina veterinaria para también seguir con el tema de salud y ver el mundo de la pecuaria, de los animales, de las mascotas, y de ese mundo maravilloso que es la producción de las proteínas, que está a cargo en términos técnicos con la orientación de los médicos veterinarios en el caso de la República Dominicana. Enfermedad coronaria es número 1 entre los males cardíacos, y dicen los expertos en la República Dominicana que las patologías del corazón en la República Dominicana son las mismas que en los países desarrollados. Pero tiene que ser así. Somos seres humanos todos, en un país desarrollado o aquí. Es verdad que la calidad de vida puede ser diferente, pero en definitiva, ahí, en el lado izquierdo de nuestro pecho, hay un aparatito que llamamos corazón, que tiene su falla, su problema. Es el motorcito de la vida. Consumo de fibra ayuda a prevenir enfermedades. Y entre estas, incluso los problemas del corazón, los problemas cardiovasculares, problemas de peso. Y además ayuda a toda la flora intestinal a hacer una mejor digestión de los alimentos y a evacuar lo que hay que evacuar. Salir del cuerpo lo que es negativo, lo que hay que despachar. Vamos a conversar con el doctor Jordanis Rodríguez en esta primera parte. Y bueno, este es un tema interesante. El lunes salió un artículo muy bueno sobre el consumo de fibra, que era el que leía el titular así rápidamente. Doctor Jordanis, saludos. Nos alegra que usted esté aquí con nosotros como siempre. Y por supuesto, me gusta tirar alguna piedrecita ahí sobre estos temas tan interesantes. ¿Cómo hablar del desarrollo de un país si no hay un desarrollo en la parte de la educación, pero al propio tiempo, en términos de la salud? Una persona con dificultad de salud, ¿cómo se desarrolla? Pero un pueblo con una alimentación inadecuada o con falta de asistencia médica o de medicamentos a tiempo, hay problemas. Por eso hay que hablar de salud preventiva. Para eso, el doctor Jordanis Rodríguez. Doctor, ¿qué son las fibras? ¿Y para qué sirven las fibras? Bueno, saludos. Antes de responder tu pregunta, pues saludo a todos los televidentes. Es un honor poder estar cada semana frente a sus televisores y cada semana con el ánimo, ¿verdad?, de llevar a ustedes esos tips de manera preventiva para poder aplicarlos. Y así como tú mencionas tu comentario, tener un mejor país, porque somos un país. Mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Entonces, pues básicamente queremos también saludar a aquellas personas que nos sintonizan a través de la internet, a aquellas personas que están fuera del país y también a aquellas personas que van caminos rumbo a su trabajo y no pueden observar en estos momentos, pueden pues observar la retransmisión que se hace cada noche de su programa Voz para el Cambio. Y también aquellas personas que dan seguimiento a través de las cuentas de YouTube, nuestras diferentes cuentas, nos pueden dar seguimiento. Gracias también a aquellas personas que siempre dan seguimiento, dándonos sus sugerencias y sus preguntas. Pues las fibras... Demos gracias entonces a Dios por mantenernos aquí jóvenes y buenomosos. Oh, pero claro que sí, porque nos provee los alimentos, ¿verdad?, que requerimos. Vamos arriba, ¿qué son las fibras? Bueno, las fibras en particular son unos componentes que contienen alimentos básicamente de origen vegetal, como son las verduras, las frutas, las vamos a encontrar en las nueces, en las leguminosas, que son las lentejas, las habichuelas y los frijoles. Son un tipo de carbohidratos, de hidratos de carbonos. A diferencia, por ejemplo, de los almidones o de los azúcares, estos son ricos en calorías, o sea, nos dan calorías. A diferencia de las fibras, que las fibras no se nos dan calorías. Por esta razón... Es decir, hay diferentes tipos de carbohidratos. Sí, claro que sí, hay simples y compuestos, pero en el caso de las fibras, son un tipo de hidratos de carbonos que no nos dan calorías. Por esa razón, muchas personas pues recurren a ellas con el objetivo de limitar esas calorías que lo llevan a aumentar de peso. Entonces, básicamente, las fibras tienen ciertas características. ¿Características como cuáles? Como ellas, primero mencioné que no nos dan calorías, pero también ellas no pueden ser digeridas por nuestro cuerpo, sino más bien que ellas simplemente van a atravesar nuestros intestinos y van a ser simplemente después luego eliminadas. Pero, aparte de esto,
son sumamente útiles e importantes para el control de peso y para también prevenir un sinnúmero de enfermedades. Algo importante que hay que decir es que los alimentos que son ricos en fibras, estos van a ocupar más espacio en la cavidad gástrica en comparación con aquellos alimentos que no tienen nada de fibra o muy poca fibra. Por esa razón es importante tener en cuenta de que una alimentación basada en fibras, estas nos van a ayudar a controlar el peso y también prevenir enfermedades, tanto como mencionaba, las coronarias, enfermedades digestivas, trastornos digestivos, que en nuestra cultura, y siempre he mencionado que un factor cultural es el que influye en que nos alimentemos de cierta manera, y esto incrementa los diferentes índices de diferentes patologías. En este caso, como mencionabas, en el artículo del periódico, mencionaba la parte de las cardiopatías, y hay una relación muy estrecha, muy directa con la alimentación, y alimentación muy baja en fibra. O sea que es sumamente interesante tener conocimiento sobre lo que son las fibras y de dónde podemos obtenerlas también. Hay que educar a la población sobre Claro lo que que debe sí, comer. claro que sí. Mira, yo Todo el tengo una hermana que tiene problemas de estreñimiento. Entonces, siempre se dice que debe comer fibra Claro que o sí. comer frutas Claro que sí. para poder resolver este problema que es muy difícil. Claro que sí. Fíjate, de lo que mencionaba con relación a que ocupaba más espacio, esto tiene su porqué. Fíjense lo importante de esto y para que el televidente pueda entender. Las fibras permiten que el tránsito de los alimentos pueda ser más lento. O sea, surgen dos efectos que las fibras producen. Y uno es que cuando tú lo consumes, las fibras hacen que el tiempo en que tú vuelvas a tener hambre sea más largo. Eso por un lado. Y también esa sensación de llenura, de saciedad, te permanece por más tiempo. Por esa razón es que se toma como una opción las dietas ricas en fibra para aquellas personas que quieren controlar su peso o quieren bajar de peso. Es básicamente por eso. Así que básicamente ayudan las fibras con lo que es el tránsito intestinal. Pero no ayuda en la digestión como tal. Claro que sí. Porque usted me habla de que mantiene la digestión más lenta y la gente come menos y va a adelgazar porque está comiendo menos. No, pero la ingesta es menor. Sí, recuerda que te mencioné que básicamente las fibras no pueden ser digeridas por el organismo, a diferencia de otros componentes, como son las proteínas, que los minerales, que las vitaminas. Las fibras entran y se van. Exactamente. Pasan a través de nuestro sistema digestivo. ¿Y si no se quedan, para qué sirven? Porque hay que quedarse. No, para todo lo que he mencionado, ayudan a nivel de tránsito intestinal a eliminar también, a desplazar las heces. Y tú sabes muy bien que cuando mantenemos, por ejemplo, personas que sufren de constipación, que fue el caso que mencionaste anteriormente, en este caso, cuando tú tienes muchos días, personas que sufren de constipación, estreñimiento crónico, esas personas, esas heces fermentadas en nuestros intestinos, pues ¿qué van a producir? Toxinas que van a nuestro torrente sanguíneo y que son precursores ¿a qué? A pólipos y más adelante a posibles cánceres. Carbohidrato es una bomba de tiempo si uno no sabe manejar esto. El carbohidrato en la yuca, en las pastas, puede producir que la gente engorde, problemas de diabetes, etcétera, etcétera. Porque entonces los carbohidratos que están en la yuca, en las pastas, se quedan en el organismo. Los carbohidratos que están en la fibra no se quedan en el organismo. Claro, exactamente. Así mismo es. Recordad que mencioné que no te proveen de calorías. Hay varios tipos de fibras podamos entender, y va mucho con la pregunta que haces. Hay varios tipos de fibra y en cuáles usted ha presentado algunas imágenes. Sí, muchas veces uno ve las imágenes pero no tiene la explicación de en cuáles alimentos uno encontrar la fibra que no tienen, que tienen carbohidratos pero que no se quedan en el organismo. Para que vamos a entender, hay dos tipos de fibras que vamos a encontrar, una soluble y otra insoluble. Las fibras básicamente insolubles, estas fibras vamos a encontrarlas básicamente en diferentes alimentos, como son, aquí vemos avenas, aquí tenemos pan integral, pero básicamente lo encontramos. Sí, por aquello como un bizcocho, lo que está allá en la esquina superior izquierda. No, ese es un tipo de pan que comúnmente podemos encontrar en los supermercados. Se ve bueno. Muy sabroso, pero muy rico en grasa. Con un chocolate también, se ve bueno. y muy rico en grasa. Y fíjate que este tipo de pan le añaden ciertas pasas que le trae un aroma también, un sabor de dulces,
que las pajas tienen mucha fibra, son importantes. Doctor, pero mire, ese pan se ve bonito y parece que sabe bueno. Tráigase un día un pedazo de pan por aquí con chocolate para los muchachos. Para compartirlo, ¿verdad? Sí. Fíjate, porque vamos a predicar con el ejemplo. ¿Qué ejemplo? Caramba. Pero te decía, por ejemplo, de los tipos de fibras, tenemos las fibras solubles. Mira, básicamente, las fibras solubles, estas se van a disolver en el agua de los alimentos y también en ese jugo pancreático, en ese jugo gástrico, formando una especie de un líquido viscoso, un tipo de gel. ¿Qué pasa con este gel? Que este gel lo que hace es que atrapa algunos componentes que traen los alimentos y de la misma manera, entonces, interfiere en la absorción de las grasas y también de diferentes azúcares. O sea, sumamente importante las fibras solubles para aquellas personas que quieren disminuir el colesterol, para aquellos que tienen el colesterol elevado, y también es esencial una dieta rica en fibra de tipo soluble para aquellas personas que son diabéticos, aquellas personas que quieren controlar el azúcar en sangre, que es la glicemia, en valores constantes, en valores normales. ¿En cuáles alimentos vamos a encontrar las fibras solubles? En las leguminosas que mencioné al principio, como son las habichuelas, los guandules, las lentejas, los garbanzos, también en los salvados de avena. También vamos a encontrar en frutas y verduras, la mayoría, vamos a encontrar las fibras solubles en estos. En la chía también. ¿La chía? ¿Qué es la chía? Es un tipo de grano, podemos decirlo así. ¿Pero aparece en el mercado dominicano? Sí, claro que sí. Hay algunas cosas que parecen almendra, otras que no conozco en la imagen que se presenta. Sí, claro que sí. Entonces también tenemos las fibras insolubles. Las fibras insolubles son sumamente importantes y son las que verdaderamente nos dan a nosotros esa saciedad. ¿Por qué? Porque las fibras insolubles son las que absorben mucha agua, entonces se inflan y se expanden en todo nuestro sistema digestivo. Estas son sumamente importantes, sumamente útiles para aquellas personas que sufren de constipación, que sufren de estreñimiento y cualquier otro trastornos digestivos, como por ejemplo es el síndrome de intestino irritable. Son aquellas personas que es un trastorno algo delicado, porque estas personas no pueden digerir, no pueden consumir cualquier tipo de alimentos, porque entonces empiezan a tener sintomatología. Van rechazando algunos alimentos. Entonces, conocer las fibras solubles e insolubles es importante, más para la clase médica. Aquellos que están recomendando ciertas dietas a sus pacientes, es importante conocer la diferencia que hay. Entonces, ¿dónde podemos encontrar las fibras insolubles? En el trigo, también en el salvado de avena, y son ricas lo que son las cáscaras y las pieles de las frutas y verduras. Claro, existen alimentos que tienen la mezcla, tienen ambas fibras. La mayoría de los alimentos tienen las mezclas, ambas fibras. Por ejemplo, una manzana en su interior va a ser rica en ¿qué? En fibra tipo soluble. Y ya en el exterior, por su cáscara, por su piel, va a tener, entonces es rica entonces en la fibra insoluble. Jordani, en la vida diaria, ¿qué cantidad de fibra una persona normal, promedio, debe consumir? Y de manera concreta, ¿cómo se consumiría eso que debe ser ideal en el consumo? Usted me dirá, bueno, un trozo de lechosa, o una taza de lenteja, o una taza de habichuela. Póngamelo con ejemplo, claro, que la gente lo pueda entender. La cantidad de fibra que debe consumirse diariamente. Claro que sí. Mira, la recomendación básicamente en mujeres, por ejemplo, aproximadamente 25 gramos por día, y en el hombre 38 gramos por día. Esta es la recomendación que hacemos a todas las personas. Ahora bien, nuestra dieta diaria común, nuestra dieta promedio, normalmente consumimos alrededor de un 70% de fibra tipo soluble y el resto de fibra insoluble. Esto se debe básicamente, como hablé al principio, y siempre he hablado de cómo el factor cultural pues influye bastante. Nosotros los dominicanos, por ejemplo, nuestra dieta es más basada en alimentos de origen de cereales, basados en cereales, y esto por supuesto va a incrementar son las fibras solubles. Entonces, y por esa razón también vemos como los índices de enfermedad cardiopatías, la misma diabetes, que está ganando mucho terreno, se debe al tipo de alimentación que tenemos. Como tenemos una alimentación pobre en frutas y en verduras, que son ricas en fibras insolubles,
Entonces, esa razón hace que esos índices se incrementen. Mencionabas acerca de la educación, claro que sí, siempre, y vamos a estar para aquí, cada semana es para eso, para llevar. La recomendación que hacemos es que cada día una persona debe ingerir unas 5 o 6 porciones de verduras, o sea, de vegetales, y que se le añada a eso también 2 o 3 porciones de frutas cada día. Entonces, yo sé y sabemos que a veces es difícil para un ciudadano, dependiendo de sus actividades, lo que realiza, poder cumplir con esta meta. Es muy difícil, pero es la recomendación, Si tomamos, por ejemplo, hablamos de porciones, para que el cliente pueda entender lo que es porciones. En verduras, una porción, hablamos de una taza. Una taza de verdura es una porción. Cuando hablamos de ensaladas, por ejemplo, ensalada verde, hablamos de una taza. No, recuerda que hay pozuelos, que la gente llama taza pozuelos. No, son pequeñas tazas que tienen su medida ya estándar establecida. Entonces, cada taza es una porción. Entonces, estamos hablando de 5 o 6 porciones de verduras, o sea, de vegetales, y 2 o 3 porciones de frutas diarias. Por persona. Por persona, claro que sí. Hay que tener una plata. Eso no se consigue con un salario mínimo de 5 y 6 mil pesos. No es tan fácil la cosa. Por eso quizás es el titular de que los especialistas dicen que las enfermedades cardiovasculares que se presentan en la República Dominicana son las mismas que se presentan en el mundo desarrollado. Sí. Quizás no, porque en el mundo desarrollado la gente come demasiado comida chatarra, tienen entonces obesidad y hay mayores problemas cardiovasculares. Pero hay muchísimos. Aquí la gente camina un poquito más y entonces, ¿verdad?, la cosa es diferente. Camina o puede ser mucho más. diferente. Sí, camina mucho más, pero también va mucho el factor que mencionas. El factor económico es sumamente importante. Y de ahí vienen los temas. El económico y el educativo, tener conciencia de lo que debe ser. Claro, un día de esto vamos a hablar sobre el tema de lo que es seguridad alimentaria, que básicamente la responsabilidad la tiene el Estado. Pero doctor, hay una cosa. Si las fibras llegan y pasan y no se quedan, quiere decir que no contribuyen ni a engordar, pero tampoco aportan energía o suficiente energía, y el organismo, el cuerpo humano, para la tarea diaria necesita combustible, que es la energía. Entonces las fibras no ayudan para ese accionar diario. No, exactamente. Por eso entonces habrá que comer los carbohidratos, claro que o sí, los alimentos que tienen carbohidratos, de esos carbohidratos que son una bomba de tiempo para poder entonces tener la energía y hacer el trabajo que hay que hacer. No, fíjate. Entonces usted se queja cuando yo digo que debo comerme mi yuca con leche vaca. No me quejo, todo lo contrario. Todo con moderación. Mire, yo en el campo voy todos los fines de semana a la loma, allá al Salto, al Jima. Entonces tengo que caminar 3 kilómetros subiendo la loma. Necesito combustible, energía, claro que sí, y esa energía me la provee la yuca con la leche vaca. Claro que sí. Mencionas la yuca es un almidón, bastante, puede aumentar. Es un tubérculo que tiene mucho almidón. Exacto. Le conviene esa definición. Me salió ahí lo agronómico. Le conviene esa definición. Sí. Pero hay que recordar que los almidones aumentan el índice glicémico. Hay que tener mucho cuidado. Incluso las papas también aumentan mucho el índice glicémico. Las papas tienen más carbohidratos que la yuca. Realmente es esa parte, es que aumenta el índice glicémico. Hay alimentos, hay carbohidratos, almidones, azúcares, que aumentan el índice glicémico más que otros. Por esa razón, me sorprendo muchas veces. Cuando dice el índice glicémico, estamos hablando de azúcar. Sí. De la posibilidad de la diabetes. Sí, exactamente, pero en sangre hay alimentos, carbohidratos, que aumentan más ese índice glicémico que otros. Y quiero mencionar lo siguiente, para llamar, la gente me puede entender. Pero quiero llamar la atención a algo, y algo que muchos del área de la salud pues lo saben, pero a veces obvian muchas cosas, y es en detrimento del paciente, que va lo siguiente. Yo he ido a hospitales, he ido a clínicas privadas a visitar pacientes, a visitar amistades también, que tienen cierta patología, y cuando llega su alimento, cuando llega el desayuno que le provee la clínica o el centro médico, es alarmante. Estamos viendo a un diabético y le traen un puré de papa. O sea, no es posible. Por eso es fijo en toda la clínica. Pero no es posible. Un puré de papa a todo el paciente que está interno. No es posible, hay otras opciones. Porque no hay nutriólogo en la clínica. Muchas veces eso sucede. A veces, quien se está encargando de preparar esos menús es una persona que a lo mejor está allegada al área, por no decir que no está, pero hay ciertos conocimientos que se quedan atrás. No sé, hago este llamado para que se preste atención. Hay muchos centros que han cambiado, y mencionaba en programas anteriores de cómo la nutriología pues ha ido avanzando bastante en este país.
Y es debido a eso, es debido a viendo las diferentes necesidades que hay, se ha despertado un sinnúmero de profesionales en el área, que nos hemos especializado también en esta área, específicamente la nutriología clínica, y es para esto, es para suplir esas necesidades que por muchos años siguen latiendo, es latente lo que estamos viendo, porque los índices siguen incrementándose y a veces no entendemos ni el por qué, aunque sabemos el por qué. Si usted me establece aquí sobre la mesa, en el programa, que hay diferentes tipos de fibras, ¿cuáles son las fibras más recomendables para una persona promedio en la República Dominicana, la que debe consumir? Y esa que debe consumir, ¿en cuáles alimentos en específico la va a encontrar? Claro que sí. Todas las fibras son sumamente importantes. Los dos tipos, insolubles y solubles, son importantes. Por eso mencionaba que la vamos a encontrar las dos en la mayoría de los alimentos. Ahora, todo va a depender específicamente cuál sea la condición, cuál sea la necesidad, cuál sea el objetivo que la persona quiera lograr. Me explico. Cada una de las fibras tiene su función en particular para mantenernos en salud y para prevenir ciertas enfermedades. Si por ejemplo tu motivación es el control de peso, pues la sugerencia es que tú consumas las fibras insolubles, porque esas son las que te van a ayudar a lo que es saciedad, porque son las fibras que absorben mucha agua, se expanden, se hinchan, y son las que permiten lo que llamamos el vaciamiento gástrico retardado y aumento de la saciedad. Son ellas las que te dan a ti esa sensación de plenitud, y es la que hace que tú puedas entonces volver a comer muy rápido y te sientes lleno. O sea, así de esa manera tú evitas comer alimentos ricos en muchas calorías, que son las que te llevan a ti a aumentar de peso. Son sumamente importantes las fibras insolubles para aquellas personas, si tu objetivo es controlar el estreñimiento, la constipación o aquellos trastornos digestivos, pues la recomendación es las fibras insolubles. ¿Dónde las encontramos? Ahorita mencionaba en el trigo, los salones de avena, en todas las frutas y verduras, en sus cáscaras específicamente, en sus pieles, la vamos a encontrar. En nueces también, en los granos enteros, que fíjate, sobre los granos enteros, es bueno decir que por parte de la misma falta de educación, por la misma comodidad, por la misma sensación al paladar, la gente prefiere fibras o granos que sean refinados, que le eliminan el salvado. Entonces el salvado es esencial, porque ahí es donde está verdaderamente la fibra. En el caso entonces de la fibra soluble, es importante, si tu motivación entonces es controlar tu colesterol, controlar tu glicemia, o sea, si tú eres diabético, si tú eres hipertenso, entonces la recomendación es fibras solubles. ¿Dónde las encontramos? También, como mencioné, en frutas y verduras, principalmente en el interior, como mencioné el ejemplo de la manzana, que puse que en el interior encontramos más fibras solubles que insolubles, como también en las leguminosas, habichuelas. Muchas personas les gusta comer habichuelas o los guandules. ¿Usted ha visto cosas más buenas que un moro de guandules? ¿Eso es gourmet? Eso es gourmet, eso es fino. Pero bueno. Con un bacalaíto. O una berenjena asada. Bueno, ese va a ser el menú de hoy, al mediodía. Invíteme. Vamos a invitarlo entonces. Sí, invíteme. A doña China, ¿qué le parece? Excelente. Le hacemos una llamadita. Doctor, el día pasado tocamos el tema de los suplementos, sí, y minerales y vitaminas. ¿Podemos encontrar las fibras en algunos suplementos? Claro que sí. Hay un sinnúmero de suplementos que encontramos en el mercado. No voy a mencionar ninguna marca. Ahora, la recomendación siempre va a ser que vayamos a lo natural, que la fibra que obtenemos sea de las frutas, de las verduras, sea de lo más natural posible. Pero claro, esos suplementos tienen su función, son importantes, pero básicamente yo en lo personal los recomiendo para cuando hay aquellos trastornos específicamente de estreñimiento crónico, que no es suficiente una dieta balanceada, una dieta rica en fibra, entonces ahí recomendamos los suplementos. La linaza se quiere vender, es un alimento y se quiere vender como un suplemento de fibra, porque es rico en fibra y específicamente es rico en fibra insoluble. O sea, la linaza es sumamente eficaz, es muy útil en este ámbito, también para el control de peso sobre todo. Pero sí, recomendamos los suplementos, pero recomendar lo siguiente: si usted va a consumir fibras insolubles o esos suplementos que son ricos en fibra insoluble, tiene que consumir abundante agua.
para que haga su efecto. Si usted no consume suficiente agua, no va a haber efecto. Entonces, sí recomendamos los suplementos, realmente. Y aquellos muchachos de ahora que andan comiendo papitas fritas, palito de queso y esas cositas que vienen en funditas, ahí venden hasta frito verde en fundita. ¿Usted qué le recomienda a esa gente? O a esos jóvenes. Mire, básicamente eso es parte de la comida chatarra que decimos. Son ricos, son ricos en azúcares, ricos en almidón, ricos en grasa. Digamos que son ricos en veneno. Grasa saturada, que es la grasa saturada, pues es la que nos ayuda, la que nos eleva el colesterol y es la que se adhiere a la pared, la que se pega en la pared de las arterias, de los vasos capilares, o sea, es sumamente perjudicial. Claro, yo no voy a decirle a usted que no coma un día, que no deje de disfrutar, pero yo le recomiendo básicamente que mejor sustituya eso por sus frutas y sus verduras. Es decir, hay que decirle a Manuelito y a Alfonsina que no coman la papita, ni los palitos de queso, ni los fritos ley y eso y esas cosas. Y a Pedro también, podemos mencionárselo también. A Pedro, que anda con una fundita ahí de Sí. unos palitos. Doctor, finalmente, ¿cómo podemos lograr consumir las cantidades de fibras recomendables? Usted habló de unas porciones, de una taza, pero una taza es muy genérico. Sí, claro. Es una taza de chocolate, es una taza de café, el tamaño. El tamaño. ¿Cómo podemos lograr consumir las cantidades recomendadas de fibra? Claro que sí. Mencionamos que alrededor de 25 gramos diarios es para las mujeres, 38 gramos para los hombres. Todo va a depender también la necesidad de cada quien. Pero es importante conocer, ya hemos visto en pantalla algunas de las listas de los diferentes alimentos donde podemos encontrar las diferentes fibras. Pero como mencionaba, las porciones, de 5 a 6 porciones de frutas. Ahí te mencionaba sobre las tazas estándares. La recomendación siempre va a ser que usted acuda a un especialista, que le ayude a preparar esas dietas específicas para usted. Porque de esa manera, entonces, usted podrá aprovechar verdaderamente esos nutrientes, no solamente la fibra, sino también los nutrientes. Entonces, ¿por qué recomendamos las verduras y las frutas lo más natural posible? Porque esos alimentos son ricos en otros nutrimentos, como son las vitaminas y las proteínas y los minerales y antioxidantes, que son sumamente importantes para prevenir un sinnúmero de enfermedades. Entonces, los frutos secos también son importantes, pero básicamente la recomendación es esa, que visiten pues a un especialista para que le prepare su dieta, su plan nutricional basado en sus necesidades. Bueno, así es la cosa. Y si usted tiene, amigo o amiga, un problema intestinal, debe consumir al menos 30 gramos de fibras al día, Sí. que son 4 o 5 porciones. 5 porciones, no, son más. Son 5 porciones de frutas y vegetales, de verduras, y 2 o 3 porciones de frutas. Bueno, como cada miércoles con nosotros el doctor Jordani Rodríguez aquí en su segmento Salud Preventiva. Hoy con un tema sumamente interesante, las fibras y su importancia en el organismo humano. Vamos a una brevísima pausa y retornamos con más en Salud aquí los miércoles con un profesional de la medicina veterinaria. Hoy, un maestro, el doctor Rudy Vázquez. Vamos arriba.